Para nosotros esta peregrinación es muy especial porque van a ser ustedes representantes prácticamente de la iglesia y de los peregrinos en Tierra Santa. Hay muy poquitos peregrinos ahora mismo en Tierra Santa, pero además les va a guiar Fray Eduardo. Pues como San Francisco de Asís, no sé si sepan, pero San Francisco le tuvo un gran amor a la Tierra Santa. Entonces vamos a un lugar que es muy franciscano y es un lugar donde vamos a tener una experiencia muy hermosa de parte de Dios. Bueno, soy Fray Eduardo Sánchez, bienvenidos a Tierra Santa, buenas noches, paz y bien para ustedes. Y bueno, yo estaré con ustedes estos días aquí en Tierra Santa. Y bueno, Tierra Santa es una experiencia, como hemos visto en otros peregrinos, realmente es el viaje de la vida, Tierra Santa, y más nosotros, cristianos católicos, que venimos a las fuentes de la salvación. Bueno, vamos a hacerlo y está también el audio de alguien que sabe arameo. Ya hablaremos acerca de esta lengua, ¿sabes? Y algo así Jesús habría pronunciado cuando le dicen a Jesús, sus discípulos, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y Jesús dice, cuando ustedes oren, digan. Y Jesús les enseña al Padre Nuestro, esta oración que se le llamó cotidiana. Se le llamó así porque hay un documento antiguo llamado Didache. No sé si les suena Didache. Sí. Didache es doctrina, un documento antiguo que resale muy probablemente al año 50 después de Cristo y es la enseñanza de los apóstoles. Y ese documento, me parece que en el número 8, se exhorta a rezar el Padre Nuestro 3 veces al día. Y por eso se le llamó la oración cotidiana. Y esta oración salía de la boca de Jesús. Y bueno, vamos a recitarla, claro, con nuestro acento mexicano, ¿verdad? Y bueno, yo digo la primera línea y después ustedes también la repiten. Abuna di Vishmaya. Abuna di Vishmaya. Itkadash Shemak. Itkadash Shemak. Tete Malkutach. Tete Malkutach. Titaber Reutak. Titaber Reutak. Kedi Vishmaya. Kedi Vishmaya. Kamba Ara. Kamba Ara. Lahmana Aflana. Lahmana Aflana. Sekkom Yom Beyoma. Sekkom Yom Beyoma. Ushbuk Lana Chobeina. Ushbuk Lana Chobeina. Kedia Fanachna. Kedia Fanachna. Shabakna Lechevina. Shabakna Lechevina. Vaal Ta'alna Lemission. Ella Peshina Mimbisha. Amén. Sagrada Familia de Nazaret. Bueno, miren, el arameo hoy por hoy aquí en Tierra Santa, lo que es Israel y Palestina, no se habla. El arameo del primer siglo, esa lengua que habló Jesús, que era la lengua ordinaria, la lengua que hablaba la gente, querría decir, hoy por hoy aquí no se habla. En Siria se habla un tipo de arameo siriaco. ¿Cómo se llamaba su esposa de Abraham? ¿Se acuerdan? Sara. Y Sara, porque Sara no podía tener hijos. Sara era muy hermosa. Así dice el texto del libro del Génesis. Pero no podía tener hijos. Y Sara tenía una esclava. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Agar. Entonces Sara le dice a Abraham, le prestaba a su esclava para tener un hijo con ella. Y Agar tuvo un hijo de Abraham, que se le pone el nombre de Ismael. ¿Sí? Después, el libro del Génesis nos narra cómo Dios visita a Abraham en la hora donde hacía mucho calor. Y eso sucedió en la encina de Mambré, que ocurrió de Jerusalén más hacia el sur, en la zona del desierto, al sur de Jerusalén, quedémonos así, pasó allí, cerca de Hebrón hoy. Hebrón es donde está sepultado Abraham. Y bueno, y Dios lo visita a través de estos tres personajes.
Y por esta hospitalidad Dios le promete un hijo a Abraham de la mujer libre, es decir, de Sara. Pero Sara, como estaba escuchando, Dios le dijo a Abraham, ¿por qué Sara está riendo? Y Sara dice, no, no me estaba riendo. Sí, te estaba riendo porque Sara estaba escuchando de que iba a tener un hijo a su edad y con su situación que ella vivía. Al año siguiente de esa visita, Sara da a luz a un hijo y se le pone por nombre Isaac, que significa Dios sonríe. Isaac. Después, pero tenemos ahora Isaac e Ismael, ¿verdad? Sí. Isaac de Sara, Ismael de Agar. De Isaac viene Jacob, las 12 tribus de Israel. ¿Sí me siguen? Sí. Bueno, de Agar viene Ismael, los ismaelitas, y los árabes se retienen ascendientes o descendientes de Ismael. ¿Sí? Ismael, los ismaelitas. De hecho, los musulmanes creen que Abraham, y porque me parece que está en el Corán, aún no lo he leído. Yo tengo un Corán pequeñito, pero a veces lo estaba leyendo un poco en estos días acerca de María, porque el capítulo 19 habla de María, la mamá de Jesús, y la presenta muy muy bien. Entonces los musulmanes creen que Abraham iba a sacrificar a Ismael en la Meca, en Arabia Saudita, cuando la tradición hebrea, bíblica, que es la nuestra, dice que Abraham iba a sacrificar a Isaac en Moria, en la zona de Moria, en el monte Moria. Y la tradición hebrea ha individuado ese lugar en el monte hoy del templo, hoy donde está la cúpula dorada, en Jerusalén. Pero bueno, ahí tenemos ya estas descendencias del mismo patriarca Abraham a través de Ismael y de Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel. Dios a ambos les promete una descendencia numerosa, pero a Isaac le promete la tierra de Canaán. ¿Qué es esta? A Ismael le prometió también descendencia numerosa, pero no esta tierra. Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, y después me brinco la historia en la época de las tribus, más o menos 1600 antes de Cristo, algo así. Las tribus bajan a Egipto porque aquí había sequía. Es el tiempo de, ¿se acuerdan de José, llamado José el soñador? Porque tenía sueños, el faraón tenía sueños, los interpretaba José, o el ministro del faraón también, y por Josué o José bajan a Egipto las tribus de Israel, y por 400 años fueron esclavizadas. Una vez que muere José, y los que conocieron a José, las demás tribus fueron esclavizadas y hacían ladrillos de fango para construir ciudades. No las pirámides. Las tribus de Israel no construyeron las pirámides porque son más antiguas que ellos. El pueblo de Israel está en Egipto desde el año 1600 hasta el año 1200 más o menos. ¿Sí? Las tribus de Israel no construyen las pirámides, pero sí construyeron 2 ciudades depósito en Egipto. Y bueno, Moisés los libera, conocemos esa historia, el libro del Éxodo nos habla del Éxodo, cuando salen de Egipto, que es lo que van a recordar mañana en la tarde en la Pascua judía, que es una fiesta de liberación, porque hacen memoria de eso. Lo hacen esa memoria en primera persona los judíos mañana en la cena de Pascua, la fiesta de liberación de la esclavitud de Egipto. Bueno, y cuando Moisés los libera de Egipto, 40 años hasta llegar a la tierra de Canaán, pasan por Jericó. Moisés no entró a la tierra prometida, entró Josué con las tribus y se divide en la tierra. Y ahora sí que llegamos a ese mapa que tienen allí. La división de las tribus, más o menos año 1230 a.C., tenemos así las tribus de Israel. Si amplían ese mapa, ustedes ven que estamos cerca del lago de Galilea. No sé si lo pueden ver allí. Es la época de las tribus. Es importante porque hay una profecía donde está la tribu de Neftalí, que se cumple la llegada de Jesús en Cafarnaum. Dice lago de Galilea, pero es un mar. Ya hablaremos sobre este tema ahora. ¿Sí? Y bueno, están así: Neftalí, Manasés y Efraín eran hijos de José, no hijos de Jacob. Los demás sí son hijos de Jacob. Pero bueno, Manasés y Efraín también les tocó
territorio acá. Y, bueno, tenemos la tribu de Judá, que tiene un buen territorio. Está Jerusalén, Hebrón, donde está sepultado el patriarca Abraham. Cerca de Hebrón está la encina de Mambré, donde ocurrió esta visita de tres personajes a Abraham en la hora más caliente del día. La tribu de Simeón en la parte del sur. Bueno, así están las tribus de Israel. El Mar Muerto en el sur, como lo ven, es un lago también. Pero bueno, quedémonos con la parte del norte. Está Neftalí, Zabulón y Issacar, el monte Tabor, que lo pueden ampliar. El monte Tabor hace de división con tres tribus: Neftalí, Zabulón y Issacar. La tribu de Neftalí tenía la parte oeste, como lo ven, del mar de Galilea. Y esta situación de las tribus no duró, vamos, del año 1230 hasta el año 930, algo así. ¿Qué pasó en la historia? ¿Quién fue el primer rey de Israel? A ver, empieza con ese. Saúl, bravo. ¿Y quién lo unge? Samuel, bravo. Samuel fue el último de los jueces, ya hablaremos también del tema de los jueces, y el último de los jueces y el primer profeta, Samuel, que unge a Saúl como rey. El rey David después también fue ungido como rey por parte de Samuel en Belén. Y el rey David, una vez que muere Saúl, el rey David conquista Jerusalén, la hace su ciudad, unifica las tribus. Jerusalén es la capital del imperio de David, del reino de David, perdón. Y es un imperio unido, un reino unido, capital Jerusalén, con las 12 tribus. Después de que muere el rey David, año 970, le sigue Salomón, ¿se acuerdan? Bueno, Salomón, después de que muere Salomón, parece que año 930, el reino se divide en dos reinos. El reino del norte, con 10 tribus, capital Samaria, y el reino del sur, con 2 tribus, Simeón y Judá, capital Jerusalén. El reino del norte, pues no se portaba tan bien. Los profetas lo mencionan. El profeta Elías, el libro de los Reyes, lo menciona, cómo purifica la fe del pueblo de Israel en el Monte Carmelo, porque las tribus de Israel subían a las alturas a ofrecer cultos a un dios muy famosillo por aquí, un dios cananeo, el dios Baal. Y el profeta Elías dice: Baal no existe, no da la lluvia Baal. Pero las tribus de Israel subían al Monte Carmelo. El profeta Oseas, el capítulo 5, condena los ritos idolátricos que se celebraban en el Monte Tabor. El profeta Oseas, el capítulo 5. Entonces, lo que ya fue el punto más grave fue cuando se construyó un santuario en la zona, en el territorio de Dan. Un santuario a la par del santuario de Jerusalén. Y en el santuario de Dan y otro santuario en Samaria se fabrican 2 becerros de oro. Querían representar al Dios único, pero a través de un becerro de oro. Y por el tema de la idolatría, año 720 a.C., bueno, Asiria, lo que es hoy Siria, crecía como potencia y venía dominando a todos los pueblos que estaban junto a Siria. La tierra de Canaán, el reino de David, el reino israelita, pues estaba cerca de Siria. Y Asiria, el rey asirio, conquista el reino del norte. Está en nuestras Biblias, en el libro de los Reyes. Y las tribus, la mayoría fueron deportadas. Los que se quedaron de las tribus de Israel, se mezclaron con gente pagana. Y en tanto, en ese momento, año 720 a.C., el profeta Isaías, que estaba en Judá, hace un oráculo profético que dice algo así más o menos: Galilea, tierra de paganos, la tierra que vivió en tinieblas, porque el reino del norte salió de la historia de la salvación y entró en tinieblas. Y es esa profecía. Tierra de Neftalí, así comienza la profecía, que la haremos, esperemos hacerla en Cafarnaúm, porque ahí se cumplió esa profecía, ese oráculo mesiánico. Tierra de Neftalí, porque es una de Neftalí está acá en el norte, ¿no?
tierra de Neftalí, tierra de Zabulón, el camino del mar, Galilea, tierra de paganos. Escuchen, una luz ha brillado, una luz para los que vivían en sombra de muerte. Y esa profecía viene tomada por el evangelista Mateo, que llama a Cafarnaum la ciudad de Jesús. Y Cafarnaum, obvio, en la época de las tribus de Israel no existía. Sí, Cafarnaum no existía como ciudad. Empezó a existir desde el siglo II antes de Cristo. Pero se cumple en la profecía. ¿Qué vamos a hacer si Dios quiere? Ahí en Cafarnaum, primero Dios. Bueno, así está el tema de las tribus. Después el reino del sur, Jerusalén, también fue conquistado por otro rey, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. El profeta Jeremías, cuando vivió este momento de la destrucción de Jerusalén, el destierro de muchos habitantes de la tribu de Judá a Babilonia, año 586 a.C. Y la tribu de Judá, que fue la mayoría que fue exiliada a Babilonia, después de los babilonios llegan los reinos arameos y aprenden arameo allí. Cuando regresa la tribu de Judá, año 530 a.C., llegan a Jerusalén. El rey Ciro de Persia les da dinero incluso para construir el templo. Está escrito en la Biblia todo esto que le estoy contando, en el Antiguo Testamento. Y llegan con una lengua nueva. Además del hebreo antiguo, llegan con el arameo, que es la lengua materna del tiempo de Jesús, del primer siglo. Y ya, ahora sí, ya para terminar, vamos a ver el otro mapa para situarnos. En la época de Jesús no están malas tribus, solamente la tribu de Judá. Samaritanos había en la época de Jesús que provenían de las tribus del norte. Todavía hay samaritanos aquí, en la zona de Samaria, hay más o menos 700 samaritanos en la zona de Samaria. Y en la época de Jesús, dice así, Palestina del primer siglo. Sí, estaba Galilea, estaba así, Galilea, Samaria, Judea, Idumea, al otro lado del Jordán, Perea, la Decápolis, que viene mencionada por los evangelios, Decápolis, que ya también lo escuchaban. Y estamos pues aquí en Galilea. Galilea y Perea estaba gobernada por Herodes Antipas. Herodes el Grande, el que mandó matar a los niños, según el Evangelio de Mateo, ¿se acuerdan? Bueno, pues tuvo varios hijos. Y una vez que muere Herodes el Grande, año 4 después de Cristo, 3 de sus hijos se dividieron el reino. Herodes Antipas, Galilea, Perea. Herodes Arquelao, Judea y Samaria. Y Herodes Filipo, Iturea. Por eso Cesarea de Filipo, en esa zona de lo que es hoy las alturas del Golán, que ahora les enseñaré. Y bueno, estamos en el territorio de Herodes Antipas. Y como ven, dice ahí el mar de Galilea, si lo pueden que está, ahora lo ven ahí a la izquierda. Ese es el mar de Galilea. Y la ciudad que ven allí es Tiberíades, una ciudad moderna, una ciudad israelí. Pero es un lago. Y bueno, alrededor del lago, en la parte norte, están los lugares que nos interesan. Sobre todo en la parte oeste. Si bien en la parte este hay un santuario que recuerda cuando Jesús libera al endemoniado y que los demonios se van a los puercos. Regularmente con peregrinos no nos alcanza el tiempo para ir a ese santuario porque está del otro lado del mar. Pero se puede visitar, hay restos de una iglesia del siglo V. Visitamos sobre todo los santuarios que están de este lado, de la parte oeste, en la parte norte sobre todo, porque están acá en la parte norte, los santuarios que nos interesan, las bienaventuranzas, Cafarnaum, Magdala, y hay 2 santuarios también, la multiplicación de panes y peces y el primado de Pedro. Bueno, estamos como, sienten un poquito, estamos bajando. El mar de Galilea está a 212, regularmente 212, 213 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo. Estamos en una falla geológica. Tiene 2 nombres. La falla geológica la van a encontrar en internet como la falla Ghor, G-H-O-R, Ghor, o también comúnmente conocida como la falla siroafricana.
porque esta falla comienza en Siria y pasa por aquí y termina hasta el continente africano, que está cerca de aquí. Estamos ahora en el continente asiático. Miren dónde andan. Hasta acá están. En el continente asiático estamos acá. A ver, estamos por llegar a las bienaventuranzas. Al rato hablaremos por qué le decimos mar, si es un lago, ¿sí? Que es una vista muy bonita. Como les digo, venir a Tierra Santa en primavera, pues ven ustedes el espectáculo que nos ofrece el Señor a través de la naturaleza. Bueno, estamos por llegar al santuario de las bienaventuranzas. Vamos a leer el texto de Mateo capítulo 5. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: Bienaventurados los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consuelo. Bienaventurados los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los compasivos, porque obtendrán misericordia. Bienaventurados los de corazón limpio, porque verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Palabra del Señor. Una pequeña reflexión y hablaremos de la tradición cristiana, que es importante. Las bienaventuranzas no es cualquier alegría, es decir, me contaron un chiste y ya soy feliz. La bienaventuranza es algo más profundo, y porque las bienaventuranzas que escuchamos son paradójicas. Una paradoja es una verdad que parece mentira. El contrario de lo que el mundo nos ofrece son sofismas, son mentiras que tanto nos las presentan como verdades que uno las acepta como verdades. Y las redes sociales en muchas de las ocasiones nos presentan sofismas, ¿sí? Mentiras que te la presentan como una verdad y tanto lo repiten que uno cae. En cambio, el Evangelio está lleno de paradojas, es decir, verdades que parecen mentiras. Bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, por aquellos que hacen el bien. Pero siempre a cada bienaventuranza hay una recompensa. Bienaventurados los de corazón limpio. No termina ahí, sino que continúa, porque verán a Dios. Bienaventurados los que sufren, no solamente por el hecho de sufrir, y se acaba ahí la bienaventuranza, punto. No es una coma, dice, porque serán consolados. O sea, hay una promesa, y esa bienaventuranza es lo que Jesús nos enseña. Que el núcleo de la bienaventuranza es cuando el hombre busca ese deseo de ser feliz, no en las cosas materiales, sino en Dios. Y de esta manera tú serás bienaventurado, aunque no te duelen las rodillas, pero dices, bueno, lo ofrezco al Señor. Encuentro algún problema, yo trabajo por la justicia, que es una virtud teologal, la justicia, dar a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Y eres justo con aquellos que trabajan contigo, con tu esposo, con tu cónyuge, y eres perseguido, el Señor estará contigo, encontrarás esa bienaventuranza. Y en fin, las bienaventuranzas, por eso decimos que son paradójicas. O sea, ¿quién es feliz cuando es perseguido, cuando hace el bien, cuando eres perseguido por causa de Jesús, porque tratas de vivir tu vida católica con coherencia, ¿no? Recurres a los sacramentos, te confiesas, vas a la Eucaristía, participas en tu parroquia?
y vas a ser apuntado con el dedo. Tú que vas, tú qué tanto. Pero hay una bienaventuranza allí, encontrarla allí es importante. Bueno, fue pequeñita por el tiempo. La tradición cristiana, ¿dónde nos dice que ocurrieron las bienaventuranzas? Estas ocurrieron abajo, en la falda del monte donde comienza el monte o donde termina, como lo veamos, ¿no? Están restos de un santuario que pertenece a los franciscanos, excavado por los frailes. El padre, creo que fue Belarmino Bagatti, excavó allí, en 1936 excavó esa zona y encontraron restos de un santuario de la época bizantina, es decir, año 400, siglo V, y lo indica una peregrina de nombre Egeria. Ya hablaremos de ella, de su itinerario, porque ella lo menciona. Está el lugar donde Jesús pronunció las bienaventuranzas. Sí, Egeria, año 381. Las memorias son muy frescas. Si hoy sabemos, los franciscanos sabemos dónde está la tumba de San Francisco y dónde ocurrieron eventos de San Francisco, y han pasado 800 años. Imagínense, pasaron 300 años, casi 400. Las memorias aquí están todavía muy frescas porque los cristianos locales mantenían las memorias. Y aquí ocurrió esto, y allá ocurrió el otro. Por eso sabemos dónde ocurrieron las bienaventuranzas. Al rato lo veremos, ¿sí? Ese santuario fue construido en 1937. El arquitecto es un italiano, Antonio Barluzzi, romano, terciario franciscano. Construyó varios santuarios, Antonio Barluzzi, lo construyó él aquí. Y lo construyó por dentro, tiene manera de octágono, tiene un octágono, 8, y adentro en la cúpula son 9 bienaventuranzas, pero hay 8 aquí. La última bienaventuranza de la persecución no está, no sé por qué, pero están 8 bienaventuranzas allí. Y lo que haremos ahora, vamos a entrar. Mientras Jesús caminaba por aquí, porque aquí está Cafarnaúm, por aquí o por allá, ¿no? Ya no tiene más opciones Jesús, ¿no? Por el mar de Galilea, por orillas del mar de Galilea. Esta parte de piedra basáltica, con esta otra parte sostenía este arco, ¿sí? La sinagoga del tiempo de Jesús, sabemos quién la construyó, después de leer el texto de Lucas, porque lo menciona Lucas. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. ¿Te gustó este capítulo? Durante nuestro recorrido de Nazaret al Monte de las Bienaventuranzas, Fray Eduardo nos enseñó el Padre Nuestro en el idioma que hablaba Jesús, el arameo. También conocimos cómo estaban distribuidas las tribus de Israel en el año 1200 a.C.
y que el mar de Galilea se encuentra a 213 metros bajo el nivel del mar. También que para llegar al Monte de las Bienaventuranzas tuvimos que bajar para subir. Creo que es el único monte en el mundo donde eso sucede. Pero lo más hermoso de todo, leímos el Evangelio del Sermón de la Montaña en el lugar exacto donde Jesús lo pronunció. Personalmente es uno de mis pasajes favoritos y vivirlo ahí fue algo muy especial. Si te gustó este capítulo, ayúdanos compartiéndolo en tus redes sociales o invita a tus amigos y familiares a verlo juntos. No olvides suscribirte en YouTube y activar la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo episodio. Recuerda que publicamos un nuevo capítulo todos los viernes a las 7 p.m. aquí en YouTube y en el Facebook de peregrinaciones.mx. Y si sueñas con hacer este viaje, tenemos salidas garantizadas todos los días 10 y 25 de cada mes. Los días 10, solo Tierra Santa, y los días 25, un itinerario completo por Tierra Santa, Roma y Asís, peregrinando de la mano de los franciscanos. Para más información, puedes llamarnos a nuestras oficinas en Guadalajara o ponerte en contacto con alguno de nuestros promotores, quienes con gusto te orientarán para esta peregrinación o cualquier otra. Y recuerda siempre, en peregrinaciones.mx hacemos el viaje de tu vida. Hasta pronto y nos vemos el próximo viernes en el siguiente capítulo.